Petro encendió la polémica al sugerir atención médica al ELN en centros de salud del Catatumbo, incluso cuidar heridos de ellos. Ese grupo terrorista, en la guerra que adelanta a sangre y fuego en esa región del país, ha dejado a su paso un centenar de muertos. Se siguen conociendo detalles de la segunda transmisión, en vivo, de la sesión del Consejo de Ministros, adelantada el lunes de esta semana en la Casa de Nariño y la cual duró cerca de 3 horas. Uno de los elementos que pasó desapercibido, pero del que Semana se percató fue una polémica declaración que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando estaba hablando sobre los centros de atención médica para la zona del Catatumbo, que motivó la declaratoria de la conmoción interior. Contexto: Gustavo Petro dijo en Consejo de Ministros que el Catatumbo está financiando la descomposición de la República de Haití. En esa intervención, el mandatario colombiano sugirió que en los centros de salud también se brinde atención a los guerrilleros del ELN, al señalar que estos merecen recibir los cuidados adecuados. Porque el equipo de salud debe estar por encima, incluso cuidar heridos de ellos. Las diferenciaciones armadas no quitan el juramento. La atención médica tiene que atender a cualquier persona. Tiene que cuidar a cualquier persona y está al servicio de cualquier persona, expresó el presidente Gustavo Petro en esa reunión estratégica. Gustavo Petro en el Consejo de Ministros. Además, puso sobre la mesa las dificultades que tiene el Catatumbo en materia de infraestructura y conectividad. No hay torres, quizás las han tumbado, no hay fibra óptica, que sería lo mejor, y en un mundo rural es todavía muchísimo más difícil tender la fibra óptica que en una ciudad. Bueno, gente, se confirma, gente, grave denuncia hace hoy Revista Semana de cómo Gustavo Petro tiene alianzas con el grupo terrorista ELN, gente. Gustavo Petro ha ordenado al ELN y a médicos, hospitales atender a heridos del ELN, incluso, gente, de que pueden ir armados a cuidar a sus criminales y asesinos. Esto es muy grave, gente. El asesino, ladrón Gustavo Petro está entregándole el país a terroristas. Hoy se confirma, gente. Hoy Revista Semana revela de cómo Gustavo Petro quiere de que ese grupo terrorista del ELN sea atendido en los centros hospitalarios a sus terroristas, dice el asesino ladrón de Colombia. Esto es una prueba de que Gustavo Petro está incumpliendo la Constitución. Recordemos de que estas ratas juró defender y proteger la Constitución y proteger a Colombia. Gente, no se le inicia ningún proceso a este asesino, a pesar de que esta rata criminal ha violado durante años las leyes en Colombia y nadie ha sido capaz de enviar a este asesino, guerrillero y terrorista preso. Hoy se confirma, hoy revela, Revista Semana revela las alianzas y cómo Gustavo Petro pretende que los colombianos le paguen la salud a ese grupo terrorista y asesino. Escuchen estos explosivos audios. Petro encendió la polémica al sugerir atención médica al ELN en centros de salud del Catatumbo, incluso cuidar heridos de ellos. Ese grupo terrorista, en la guerra que adelanta a sangre y fuego en esa región del país, ha dejado a su paso un centenar de muertos. Se siguen conociendo detalles de la segunda transmisión, en vivo, de la sesión del Consejo de Ministros, adelantada el lunes de esta semana en la Casa de Nariño y la cual duró cerca de 3 horas. Uno de los elementos que pasó desapercibido, pero del que Semana se percató fue una polémica declaración que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando estaba hablando sobre los centros de atención médica para la zona del Catatumbo, que motivó la declaratoria de la conmoción interior. Contexto: Gustavo Petro dijo en Consejo de Ministros que el Catatumbo está financiando la descomposición de la República de Haití. En esa intervención,
El mandatario colombiano sugirió que en los centros de salud también se brinde atención a los guerrilleros del ELN al señalar que estos merecen recibir los cuidados adecuados. Porque el equipo de salud debe estar por encima, incluso cuidar heridos de ellos. Las diferenciaciones armadas no quitan el juramento. La atención médica tiene que atender a cualquier persona. Tiene que cuidar a cualquier persona y está al servicio de cualquier persona, expresó el presidente Gustavo Petro en esa reunión estratégica. Gustavo Petro en el Consejo de Ministros. Además, puso sobre la mesa las dificultades que tiene el Catatumbo en materia de infraestructura y conectividad. No hay torres, quizás las han tumbado, no hay fibra óptica, que sería lo mejor, y en un mundo rural es todavía muchísimo más difícil tender la fibra óptica que en una ciudad. Sobre la sangrienta guerra del ELN y los enfrentamientos con las disidencias de las FARC, las autoridades han reportado un centenar de muertos y más de 50.000 personas desplazadas. El Catatumbo se encuentra bajo la medida de conmoción interior. Esa crisis humanitaria trajo como consecuencia que el gobierno Petro expidiera hace varias semanas un decreto con la declaratoria de estado de conmoción interior para el Catatumbo y 3 regiones más del departamento de Norte de Santander, que se han visto comprometidas por la emergencia de orden público. De la misma manera, el mandatario colombiano, en su momento, ordenó la suspensión de los diálogos de paz entre su gobierno y la guerrilla del ELN al advertir que ese grupo terrorista ha cometido crímenes de lesa humanidad. La Gobernación de Norte de Santander confirmó que hay 52.630 desplazados hasta el momento por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. No obstante, el jefe de Estado, según el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, estará el jueves 6 de marzo en el Catatumbo, en donde se espera que socialice las medidas excepcionales que se desprenden de los decretos de conmoción interior. Contexto: Petro publicó extraño trino con un video de Juan Piz y María Fernanda Cavallo aterrizó. ¿Qué hace hablando disparates en X? El día jueves, el presidente estará en Tibú para continuar con los esfuerzos por garantizar la seguridad, así como para anunciar inversiones de más de 2,5 billones de pesos en el Catatumbo. Este es un paso importante en el proceso de transformación social y desarrollo de la región, reveló el gobernador Villamizar. Petro encendió la polémica al sugerir atención médica al ELN en centros de salud del Catatumbo, incluso cuidar heridos de ellos. Ese grupo terrorista, en la guerra que adelanta a sangre y fuego en esa región del país, ha dejado a su paso un centenar de muertos. Se siguen conociendo detalles de la segunda transmisión, en vivo, de la sesión del Consejo de Ministros, adelantada el lunes de esta semana en la Casa de Nariño y la cual duró cerca de 3 horas. Uno de los elementos que pasó desapercibido, pero del que Semana se percató, fue una polémica declaración que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando estaba hablando sobre los centros de atención médica para la zona del Catatumbo, que motivó la declaratoria de la conmoción interior.